Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Matemáticas avanzadas para Ingeniería, cuarta edición de los autores Denis Hessel y Warren S. Wright. Parte 2, Matrices. Capítulo 7, Matrices. Capítulo 7.4, Determinantes. En este video del capítulo 7.4 voy a resolver los ejercicios 1 a 4. En los problemas del 1 al 4, suponga que se da esta matriz de orden 3, con estos 9 elementos. Encuentre los siguientes menores. Para resolver estos ejercicios, se tienen presentes las siguientes definiciones. Definición: determinantes. Sea A una matriz cuadrada de orden n. Asociado con esta matriz A existe un número llamado el determinante de A, que se denota determinante de A con estas tres primeras letras de la palabra determinante y seguido de la letra con que se nombra la matriz. Recordemos que una matriz es un arreglo rectangular de números o funciones en filas y columnas. En cambio, el determinante asociado a una matriz A es un número, y este número se obtiene mediante una regla específica. Los elementos o entradas de una matriz se escriben dentro de un paréntesis redondo o un paréntesis cuadrado, un corchete. Y para denotar una determinante, también se pueden escribir los elementos de la matriz encerrados dentro de estas barras verticales. Se dice que el determinante de una matriz de tamaño n por n es un determinante de orden n. Ahora leamos la definición 7.4.1. Determinante de una matriz de tamaño 2 por 2. El determinante asociado a la matriz A de orden 2, con estos 4 elementos, es este número, que se calcula haciendo la diferencia entre el producto de los elementos de la diagonal principal y los elementos y el producto, de los elementos de la diagonal secundaria. Y estas son las dos formas de denotar el determinante de la matriz A. Y leamos la siguiente definición: menor. Sea M sub i j el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar el iésimo renglón y la jésima columna de la matriz, de esta matriz, en este caso de tamaño 3 por 3, de orden 3. M sub ij se llama el menor ij de la matriz A. Como una matriz tiene 9 elementos, a su vez va a tener 9 menores. Ahora sí resolvamos los ejercicios. Se tiene la matriz A de orden 3 con las siguientes entradas. En el ejercicio 1 debemos hallar el menor 1, 2 de esta matriz. Esto es M sub 1, 2, que es el determinante de tamaño 2 por 2, cuyos elementos son los que quedan después de eliminar los elementos de la primera fila y la segunda columna. Y esos elementos son en su orden 1, 2 y menos 2, 5. Y este determinante es igual a la diferencia entre el producto de los elementos de la diagonal
principal con el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Que es igual a 9. En el ejercicio número 2 debemos calcular el menor 3,2 de la matriz A, que es un determinante de orden 2 que tiene por elementos los que quedan después de eliminar los elementos de la tercera fila y los de la segunda columna, y estos elementos son en su orden 2, 4, 1, 2. Entonces el menor 3,2 es el determinante de la submatriz que se obtiene al eliminar los elementos de la tercera fila y la segunda columna. Y este determinante es igual a 2 por 2, 4, menos 4 por 1, 4. O sea, es igual a 0. En el ejercicio 3 debemos hallar o calcular el valor del menor 1,3 de la matriz A, que es un determinante de orden 2 con los siguientes elementos. Primero borramos los elementos en la primera fila de la matriz A y los elementos en la tercera columna de esta matriz A, y escribimos estos 4 elementos que quedan: 1, menos 1, menos 2, 3, y efectuamos el producto de los elementos de la diagonal secundaria menos el producto de los elementos, el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, y esto es igual a 3 menos 2, que da por supuesto 1. Ejercicio número 4. Calcular el menor 2,2 de la matriz A. Borramos los elementos de la segunda fila y los de la segunda columna de la matriz A, y los elementos de esta determinante son los elementos que quedan. Esto es igual al producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, y esto es igual a 10 más 8 igual a 18. Y estos son pues los menores 1,2, 3,2, 1,3 y 2,2 de la matriz A. El enunciado también pide que hallemos los cofactores. Un cofactor es un menor con signo y se simboliza mediante C sub ij, y es igual al menor sub ij correspondiente si la suma de I más J es par, y es el negativo del vector menor sub ij si la suma de I con J es impar.
de tal modo que el cofactor 1, 2, como la suma de 1 y 2 es 3, y el menor 1, 2 es 9, pues va a ser menos 9. C32, pues aquí con signo pues va a dar el mismo 0. C su 1, 3, o sea el cofactor 1, 3 de la matriz A. La suma es par y el menor allí es 1. Y el cofactor 2, 2, cuya suma es par, pues es igual también al menor, a 18. Así termina la solución de estos 4 ejercicios. La matemática se aprende basándose en la práctica constante. Hay que practicar mucho. Los invito a que resuelvan o calculen los menores y cofactores de esta matriz A. Los 5 que faltan. Los 1, 1, 1, 3, etc. Si lo desean me pueden enviar una imagen sobre la solución a mi correo electrónico calculo21@gmail.com y yo procederé a publicarlo en mi sitio web Cálculo 21 en el lugar correspondiente dando crédito a la persona que realizó el ejercicio. Antes de despedirme voy a hacer el siguiente comentario, un comentario aclaratorio. Esta es la notación para calcular determinantes, el determinante de matrices. Y para calcular este menor 1, 2 de la matriz A, yo calculo el determinante de la submatriz cuyos elementos son los que quedan luego de borrar la primera fila y la segunda columna. Entonces los elementos de esa submatriz son 1, 2, menos 2, 5. Y escribiendo esos elementos dentro de estas barras verticales, denoto que voy a calcular el determinante de esa submatriz. Un determinante es un número asociado a una matriz. Esto es un determinante, no tiene entradas, como tal vez yo confundí cuando estaba resolviendo estos ejercicios. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre la campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.